Muy buenas tardes, jóvenes. En esta materia creo que es un solo participante el que está inscrito. Pero bueno, no vamos a dar más, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar el encuentro síncrono. Hoy tenemos el cierre en cuanto a encuentros síncronos en esta materia. Es el segundo encuentro, valga la redundancia. Y hoy vamos a hablar sobre la noticia y la importancia de todo eso que está ligado a nosotros desde la parte ética hasta la parte de expandir nuestra visión o nuestro campo de observación para poder entender y encontrar la noticia. Eh, Vamos a partir de lo primero o lo primordial, que es el aspecto de la ética. Si nosotros comunicamos con verdad, podemos encontrarnos muchos obstáculos en el camino, pero van a ser eso, simplemente obstáculos que nosotros podemos saltar, que podemos esquivar o que podemos sencillamente evitar para poder seguir nuestro camino de comunicar verdades. Entonces, es importante entender que la base del quehacer noticioso está en expandir nuestra visión. En que si nosotros estamos viendo que hay un problema con un hueco, nosotros tenemos que buscar los antecedentes informativos de desde cuándo está ese hueco, qué lo provocó, cómo está incidiendo en esa comunidad, qué estaría, cómo se podría dar la solución, quiénes podrían solucionarlo. Entonces, pero antes debemos remitirnos a ese contacto con nuestras fuentes y entender si eso al taparlo se va a volver a abrir, si es una falla mayor que está abajo, si es que tiene un colapso de aguas negras abajo. Entonces tenemos que realizar el proceso de investigación. Entonces es allí cuando nosotros tenemos que cambiar nuestra visión y ampliarla lo más que podamos para ofrecer una información que esté más apegada a la verdad y a la verdad general, porque acuérdense que no hay verdad absoluta. Entonces, bien, vamos a entender la noticia como todo aquello que todo aquel acto comunicativo que nos está informando sobre una situación determinada y que nos puede afectar o no nos puede afectar, pero sí siempre, pero siempre debe ser de nuestro interés. ¿Por qué? Porque algo que no es de mi interés es algo que no me va, no es que deja de ser noticia, claro que sí es noticia, pero para mí no es noticia. Por ejemplo, se cayeron 15 cocos en una mata y afectaron la entrada a 5 casas en Ocumare. Está como que difícil que esos cocos afecten la entrada de esas casas. Entonces es allí cuando, ¿será que eso de verdad me interesa? ¿Será que es real? ¿Será que...? Entonces allí digamos que las condiciones, por muy raras que estén, dejan de interesar. Creo que no es el ejemplo ideal, pero podría ir por allí cuando otro ejemplo, claro, cuando hay procesos de alguna virosis o de algo. El primer caso, por ejemplo, cuando hablábamos del COVID, el primer caso creo que, bueno, aquí creo que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, porque creo que YouTube bloquea lo que ya dije, pues, creo que lo bloquea. Entonces, pero cuando ocurre
algún brote de algún tipo de enfermedades, el primer caso es importante, el segundo, el tercero, pero después de que ya hay una cantidad grandísima, deja de importar cada uno de esos casos porque ya pasan a ser como que una vuelta más para un ventilador o una raya más para un tigre, como vulgarmente se dice. Entonces, es allí cuando entendemos qué es noticia y qué no es noticia. Qué tanto la noticia está ligada a que a mí me interese, porque pueden existir 25.000 informaciones, pero si esas 25.000 informaciones me interesan todas, entonces esas 25.000 informaciones van a ser una noticia para mí. ¿Cuál es el objetivo de la noticia? Informar, siempre informar. Y no solo informar, sino que también es establecer un contacto entre el periodista o el comunicador y su lector o la persona que va a estar recibiendo este mensaje. Es como que si nosotros estamos en una especie de juego de béisbol y el periodista vendría siendo el lanzador y el receptor del mensaje es el catcher o el catcher, como se le dice. Entonces, es el flujo constante de una información que va a estar ligado entre dos partes, el emisor y el receptor. Entonces, vamos a partir de qué tenemos que hacer nosotros con una noticia. Bueno, lo primero que, como les dije, es investigar constantemente, buscar las fuentes, entender que esas fuentes no se van a revelar jamás, entender que además de que no se van a revelar jamás esas fuentes, nosotros tenemos que cuidarlas y tenemos que establecer un nexo con esas fuentes, porque nosotros no comemos una sola vez de una misma información. Si nosotros nos portamos bien con nuestra fuente y colocamos en nuestra noticia o ponemos en nuestra noticia tal cual lo que ellos nos dijeron, allí nosotros estamos estableciendo un trato 100% ético, responsable, apegado a la verdad y apegado al respeto que se merecen nuestras fuentes en cuanto al manejo noticioso. Entonces, nosotros tenemos que primero eso, cuidar mucho nuestra fuente, no revelarla. En el caso de una noticia, sí, pero si la persona lo exige, no ser, no revelar de dónde salió tal información, esa fuente no se revela. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo de una manera, de esta manera. No se puede hacer más nada en este aspecto. Entonces, una vez que tenemos nuestra fuente, obtenemos la información, pasamos a nuestro proceso de redacción. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro proceso de redacción? Bueno, lo primero es soltar todo el registro de información que nosotros tuvimos y todo lo que observamos. Entonces, una vez que soltamos todo lo que observamos, tenemos el registro de las entrevistas o de nuestro sondeo, o de nuestra entrevista, vamos a empezar a hacer nuestro sondeo o vamos a empezar a hacer nuestra noticia. Una vez que empecemos a hacer nuestra noticia, nosotros vamos a vaciar la información y vamos a darle forma. Tenemos que entender que hay códigos y que esos códigos están hechos de una manera determinada para que nuestro receptor del mensaje procese y entienda de una manera mucho más rápida y de mucho más eficiente la noticia. Entonces es por esto que por algo existe la lógica de crear un título, de un antetítulo, crear un sumario, crear un lead, crear el cuerpo de la noticia y crear la cola de la noticia o el párrafo de conclusión de nuestra noticia. Entonces, no es algo que se creó porque sí, no, es algo que cuando nosotros establecemos la titulación de una noticia, es lo más importante porque es lo que va a permitir que nuestro lector o nuestro receptor del mensaje sea captado. Son las 3:06 y no han llegado
3 y 7 y no ha llegado participante. Entonces, por medio del titular, es importantísimo que sea 100% creativo, que no se parezca o que no sea tan directo apegado al problema. Pero que tenga personalidad, no que sea grosero, no que tenga un vocabulario corriente, porque de eso primero ya hay medios que tienen una línea editorial muy clara y que digamos que ya se sabría un tipo de titulación, por ejemplo, de La Patilla. Entonces, ya se sabe el método que han utilizado y por el cual ellos son 100% reconocidos. Entonces, hacer las cosas de una manera original, de una manera atractiva, de una manera responsable y respetuosa. Nuestro lector o las personas que van a recibir nuestra noticia tienen que ser tratadas con respeto. Entonces es aquí cuando la titulación, cuando ustedes vayan a hacer su noticia, se van a dar cuenta que tiene una ponderación o un porcentaje importante dentro de su calificación. Entonces no me escriban títulos que sean tal cual el problema que ya ustedes consiguieron. Entonces el antetítulo sí es un complemento del título. Entonces, no voy a ponerme tan estricto con respecto al antetítulo, pero en cuanto al título sí tengo que ser 100% estricto, porque es que es parte de los requerimientos que se evalúan a la hora de hacer una noticia. De hecho, lo más difícil en una noticia es la titulación, porque hay que buscar de una manera creativa, de una manera interesante, que nuestro público o nuestro receptor o nuestro lector se enganche con nuestra noticia y que diga, esto es de mi interés. Porque las personas que ven normalmente títulos o en su defecto una foto o un video que los enganche, y esa foto o video está acompañada de un titular que es lo que va a permitir que ellos se enganchen y que empiecen a leer el resto de nuestro trabajo. Ahora bien, una vez que ya tenemos el título y tenemos nuestro antetítulo, pasamos al sumario. Este sumario es una especie de, digamos que, síntesis de la información. Entonces, cuando tenemos ya la síntesis de la información, nosotros vamos allí a colgar, a dejar en nuestro trabajo un pequeño, en 2 o 3 líneas, de qué se trata la información que nosotros estamos manejando en nuestra noticia. Es un resumen, pero muy corto. Es ese texto que nosotros vemos, es ese parrafito que nosotros vemos antes del cuerpo de la noticia y que en algunos medios de comunicación, o para no decir en todos, le dan unas dimensiones a la fuente mucho mayor al resto del cuerpo del artículo. Entonces, cuando estén leyendo, van a verificar que justo después del título viene un párrafo usualmente mucho más grande. Por ejemplo, tales artistas tienen sus nominaciones para los premios Latin Grammy. Bad Bunny, si no me equivoco, tiene 12. Entonces Bad Bunny tiene 12 nominaciones y encabeza la lista de nominados a los premios Latin Grammy en este año. Básicamente es el resumen de lo que nosotros vamos a ver, pero no nos está diciendo todo. Fíjense, nos está diciendo lo más importante, que Bad Bunny es el artista más nominado. Entonces, si nosotros seguimos leyendo el artículo, va a abrir con que Bad Bunny es el que tuvo 12 nominaciones, va a decirnos cuáles son algunas de esas nominaciones, pero no nos va a hablar del resto de los artistas. Entonces es allí cuando nosotros tenemos un párrafo introductorio que es el lead. Entonces en ese párrafo introductorio hablamos de que de Bad Bunny obteniendo estas 12 nominaciones a los premios Latin Grammy, y allí vamos a hablar sobre cuáles son algunas de las más importantes o las más importantes de las nominaciones. Entonces, utilizando este mismo ejemplo, vamos a seguir el recorrido hasta que lleguemos al final de la noticia. Entonces, vamos a ir fijándonos que
¿Qué es lo más importante? Bueno, dependiendo de cómo se orientó el artículo, si es en el récord como solista para Bad Bunny o es en la ceremonia y las nominaciones en los Latin Grammy. Entonces, allí depende mucho de cuál fue el título. Entonces, porque si nuestro título es Bad Bunny consigue 12 nominaciones a los premios Latin Grammy, entonces ya nosotros estamos sabiendo, nosotros tenemos que saber que no nos va a hablar del resto de los nominados. En cambio, si dicen Latin Grammy anuncia sus nominaciones, siendo Bad Bunny el que lidera la lista, de allí es distinto el tema, y allí se habla de todos los nominados, pero entendemos que Bad Bunny es el que tiene la mayor cantidad de nominaciones. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro esto, porque una cosa es por un lado y la otra es por el otro, porque si nos ponemos a hablar del récord solo para Bad Bunny, no tenemos por qué meter al resto de los artistas. Y si el asunto es hablar sobre la ceremonia y sobre los nominados, entonces allí sí es importante que en el cuerpo de nuestra noticia nosotros empecemos a hablar, bueno, además de Bad Bunny, está Shakira, que tuvo, no creo que una o dos nominaciones, está Alejandro Sanz, que tiene 4, creo, y ustedes van viendo cómo en el cuerpo de la noticia, a modo de estructura piramidal, desde lo más importante hasta lo más específico, nosotros vamos a ir desglosando en el orden de los párrafos. Entonces, es una estructura que, como les digo, va de lo macro a lo micro, de lo general a lo específico. Desde lo más importante hasta lo menos, no menos importante, pero sí lo que menos relevancia va a tener en cuanto a movimientos dentro de las nominaciones, en este caso del ejemplo. Entonces, en el cuerpo de la noticia nosotros vamos, como les dije, vamos a hablar, después de que tengamos nuestro párrafo del lead, nosotros vamos a hablar cuáles son esos artistas, qué candidaturas son las nuevas, si es que hay candidaturas nuevas. En el caso de Venezuela, si es un medio venezolano, nosotros vamos a decir, además de todos estos nominados, los venezolanos tales y tales y tales, creo que Lazo tiene 2, Elena Rosé, si no me equivoco, también creo que tiene 1 o 2. Entonces, Elena Rose, no sé cómo la muchacha tiene 2. Entonces, y allí ustedes van destacando, van argumentando y van llenando de información todo su árbol noticioso. Ya para el final, ustedes, ¿qué es lo que tendrían que agregar en el párrafo de conclusión? Bueno, los premios se van a realizar en tal y tal lugar, el día tal y tal, a la hora, y tendrán participaciones especiales o presentaciones de artistas que por ahora no están confirmadas, pero se estima que esté presentándose. ¿Por quién? Por supuesto estaría presentándose, por supuesto que Bad Bunny. ¿Por qué? Porque es el que tiene el récord de nominaciones. Siempre la persona que tiene la mayor cantidad de nominaciones tiene una presentación segura para ese tipo de eventos. Y entre ellos estaría también la persona del año y otras tantas cosas que se informan el día de las nominaciones en cuanto a premiaciones se refiere. Entonces, fíjense que nosotros vamos hablando de una estructura de información. Vamos hablando vamos estableciendo un contacto con nuestro lector y vamos a ir creando nuestra comunidad. Porque nosotros no solo vamos a hablar de los Grammy, no solo vamos a hablar de Bad Bunny, sino que dentro de las estructuras en cuanto a medios digitales, nosotros dejamos abiertos nuevos dentro de nuestro desarrollo de la noticia, nuevos enlaces para futuras otras nuevas noticias. Entonces, pero claro, esto no tiene nada que ver para el desarrollo de la noticia que ustedes van a hacer. Ahora bien, ¿qué les voy a pedir yo a ustedes?
Ya les dije el tema, ya les dije a grosso modo cómo está estructurada la noticia. Es importante que antes de qué es lo que les voy a pedir, es importante que entiendan que los títulos son de menos de 11 palabras. No llevan artículos, no llevan puntos. No es, es exactamente igual a decir, eh, a decir, el árbol se cayó en Matarredonda. A decir, árbol se cayó en Matarredonda. Entonces, por ende, si nosotros estamos abriendo con un artículo, a menos que sea un nombre, los samanes, allí es, los samanes. Pero si estamos abriendo con un artículo que va a indicar algo, nosotros lo omitimos. Los títulos, mientras menos palabras tengan, mucho mejor. Como les dije, no llevan puntos. Un título con puntos automáticamente está malo. En periodismo no llevan puntos. Entonces, ¿qué les voy a pedir hoy a ustedes? Su noticia con su título, su antetítulo, su lead, su cuerpo, su sumario, su sumario, su lead, su cuerpo y su cola. Su párrafo de cierre, o párrafo de conclusión, como se quiera llamar. De una página y media aproximadamente, interlineado 1.5. La fuente, eso está allí especificado en su actividad sumativa. Ustedes tienen que tomarse las fotos en el momento en el que están sacando su trabajo de recaptación de captación de información o de recepción de información para, para después pasar a la redacción. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Las fotos de ustedes que desarrollan su noticia de una y media a 2 páginas. Una y media me parece más que suficiente. El título que sea interesante, que sea atractivo, que sea de un problema social, como ya les había dicho en el encuentro síncrono pasado, y que manejen la noticia con verdad. No es que ustedes que ven un huequito chiquito en su cuadra y como no quieren hacer más nada, me exageran y me ponen y me inventan y me buscan a vecinos que como yo no los voy a conocer, me van a mentir. Entonces vamos a empezar a hacer las cosas con ética, con respeto. Más que a mí, es con respeto a ustedes mismos, porque ya ustedes son periodistas en formación, ya ustedes son comunicadores sociales en formación. Entonces, por ahora eso, muchachos. Eh, no hay hasta el momento, no he recibido la actividad sumativa número 1. En la otra materia ya hay varios integrantes que ya la han hecho. Entonces vamos a ponernos al día porque nos quedan pocos días. Ya estamos a 19. Recuerden que este periodo es cortísimo y que aquí el tiempo vuela. Entonces vamos a ponernos al día con las actividades sumativas, tanto la 1 como la 2. La 2 ya pueden hacerla porque ya les acabo de decir cómo pueden hacerla. Y bueno, no me queda más que desearles todo el éxito del mundo, que hagan las cosas con cariño, que hagan las cosas con respeto, que hagan las cosas con verdad, que, y con anticipación. De verdad que la anticipación es lo más importante. Regresaron los apagones constantes, entonces vamos a evitar que nuestro trabajo dependa de que tanto tengamos o no tengamos luz. Entonces vamos a hacer las cosas con tiempo. A mí, por ejemplo, en la semana se me fue ya 3 veces, en la noche, en la mañana. Entonces vamos a hacer las cosas con tiempo. Vamos a tratar de que nuestro periodo académico sea lo más exitoso posible. Y bueno, para mí ha sido un placer hasta este momento estar compartiendo con ustedes en los encuentros síncronos. Y no me queda más que seguir esperando las dos actividades sumativas, corregirlas y desear que tengan un excelente cierre de este periodo académico. Entonces, por ahora me despido. Deseo que tengan un excelente fin de semana.
y que pasen una excelente tarde. Feliz